¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Son el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página que nuevamente está ante ustedes, conducida por quien les habla, presentada por quien les habla, porque aquí el que conduce realmente, yo les hablo, simplemente hablo y hablo, no digo nada, pero el que realmente conduce cual auriga del carro alado que va al topo Suranos, por favor, es la gran emanación o la emanación sui generis de todo esto, ¿no? El ínclito, inmarcesible, ya no cabe en cabeza de hombre epíteto alguno claro. para enunciar, No cabe. para que por Ya ahí no suceda, en este éter o en este pleroma. Bueno, Sebastián Porrini, ¿cómo le va? Maestro, ¿Todo bien? maestro, ¿cómo está? Sí, ¿Todo bien? De golpe al... Y pues se sucede. Porrini, Ahí está. Fiat Porrini. Fiat, bien. Hágase. Fiat Peugeot. Sí, Fiat, Peugeot, Renault, de renombre, Porrini. Volkswagen. Volkswagen, señor, gente buena, señor. Bueno, aquí estamos, basta de chácharas, estamos nuevamente en una emisión cada lunes, nos encontramos, hace rato que no nos encontrábamos los dos, hemos vuelto a cierta periodicidad, así que bueno, esperamos que los augurios sean positivos y podamos llegar a fin de año con esta regularidad todos los lunes. Totalmente. Y si eso no llegara a suceder, siempre hay un ensayo, una voz que puede manifestarse y salvar las papas de este imprudente conductor que les habla aquí, que cada tanto se ausenta, pero aunque yo no esté, Porrini va a seguir presente. Y hoy, Porrini, creo que el tema lo amerita, vamos a tratar de... Los tejados. Sí, me voy por los tejados. Hoy vamos a tratar de abordar, digo tratar porque en un programa de 40, 45 minutos es muy difícil llegar a atisbar siquiera la totalidad y la belleza del poeta, teólogo, místico tal vez, que ascético más que místico, que es Fray Luis de León. Fray Luis de León, a quien le debemos un programa hace tiempo. Repito, cada tanto estamos haciendo estos programas en los que nos concentramos en un tema de los grandes clásicos, o sea, de lo que hay que leer, de lo que hay que preocuparse realmente, que es volver a estos clásicos. Y en el caso de Fray Luis de León, bien decíamos recién, teólogo, poeta, asceta, un poeta muy particular, un gran teólogo para mí, un gran teólogo. No me animo a decir filósofo, porque no le cabe el mote de filósofo. No tiene un sistema. No tiene un sistema y es muy difícil. Después otro día hablaremos de eso. ¿Quién es filósofo? ¿A quién se le atribuye el mote de filósofo? En el caso de Fray Luis de León, hablamos de, por supuesto, un escritor español, nacido en 1527, 1528 aproximadamente, y fallecido en 1591, con lo cual estamos hablando, básicamente, bueno, muchos especialistas coinciden en la segunda gran etapa del Renacimiento, siglo de oro español, contemporáneo de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Fray Luis de Granada. Por supuesto, claro, representante de ese enorme hito de la historia cultural, no solo de España, sino del mundo, que fue la Escuela de Salamanca, ¿no? Que no es menor, habría que hacer un programa alguna vez con más tiempo a la Escuela de Salamanca y todo lo que significó, no solamente... El Padre Mariana. Claro, no solamente a nivel humanista, sino también jurídico y económico, ¿no? Por cierto, no está de más decirlo, pero Fray Luis tiene una serie de escritos y de aproximaciones a la vida de la contemplación y a la vida de lo sagrado, que es muy interesante y sobre todo, por supuesto, en su poesía. Yo me voy a detener fundamentalmente en 2 o 3 fragmentos, específicamente en un libro que me gustaría que leyeran o que abordaran, que es de los nombres de Cristo. Ah, muy bien, mire. De los nombres de Cristo, claro, exactamente. Que es de alguna manera donde podemos encontrar una prosa impecable, con una lengua exquisita, sin afectaciones, por cierto, sin esa solemnidad un poco, pomposa y ¿cómo se llama esto? Edulcorada no es... no me sale, empalagosa, ¿no? De cierta novela bucólica de la época, qué sé yo qué, sino hay un lenguaje dulce, hay una dulzura en el lenguaje, hay una sutileza en la creación poética, hay un trabajo fuerte con la lengua,
con la forma y con el fondo, sin ser afectado, ¿no? Con una seriedad y con una sobriedad, dice Menéndez y Pelayo en poetas españoles místicos, creo que enormes volúmenes sobre poesía española, Antología de la poesía española, que en Fray Luis encontramos el don de la sofrosine, ¿no? La virtud de la sofrosine, el equilibrio, la mesura, ¿no? Pero también un equilibrio encontrado a partir de una búsqueda, porque si hay algo que se replica, y ya entramos en tema, si te parece, Sebastián, adelante, que se replica en los grandes poetas de esta estirpe, decíamos recién, ¿no? Un místico, bueno, no tanto un místico, por eso una zeta, es una búsqueda, y a mí me gusta pensar en algo que estoy dando vueltas hace buen tiempo, que es cierta estética del regreso, o poética del regreso, más que una estética. El regreso, el nostos, exactamente, ¿no? Ciertos regresos que se puede ver fuertemente, por supuesto, en grandes escritores de todos los tiempos, empezando por Homero, ¿no? Es decir, sin ir más lejos, el concepto de nostos ya está en la Odisea. Ya tenemos los barquitos. Ya tenemos los barquitos que vuelven, ¿no? Es decir, después, acá tenemos los barquitos, sí, que están. Nosotros hemos vuelto también, tenemos un nostos. El profesor tiene un trireme y yo tengo una calavera. Esto es un drácar, me parece que es un drácar, tiene cabeza de dragón. Sí, tiene razón, no es un trireme, este es un galeón. Ese es un galeón. Para mí es un drácar. Tiene claro. Bueno, en fin, estamos en temática náutica. Entonces en Fray Luis fuertemente hay una necesidad o una búsqueda de algo trascendente, no estamos diciendo nada nuevo, ¿no? Pero, por supuesto, para que esta búsqueda sea posible, o este encuentro tal vez sea posible, es necesario despojarse de todos los vicios y de todas las, digamos, complicaciones que trae el mundo terrenal. O sea, en definitiva, resumiéndolo de manera bastante burda, si se me permite, y bastante discutible, no podemos pensar los grandes poemas filosóficos o metafísicos o trascendentes si no tenemos la idea de que hemos perdido algo y de alguna manera tenemos que regresar a ese algo, y ese algo, llamémoslo aquí, Dios, como perfección, claro. Dios como esencia única manifestada en tres personas. Bueno, ahí ya nos metemos en temas específicamente de teología cristiano-católica, con, por supuesto, intervención de las tradiciones que forman la cultura occidental, ¿no? Judeo-cristiana, ¿por qué no también de origen musulmán, en algún punto? ¿no? Sí, claro, la mística musulmana. No olvidemos que estamos hablando de España, el siglo de oro, ¿no? 8 siglos bajo dominio moro, musulmán, árabe, como quieran llamarlo. Están influidos por el sufismo. Están influidos por el sufismo, y ya van a empezar seguramente muchos de los suscriptores que son lectores del sufismo, dicen, no, bueno, la influencia, no, simplemente que se entienda que hay una convivencia de 8 siglos, y por supuesto eso tiene sus derivaciones. Obviamente. Pero básicamente para pensar en Fray Luis, y por supuesto en otros tantos, es esta búsqueda en su poesía de encontrar la perfección divina. Y por supuesto los tópicos. Uno de los grandes tópicos de Fray Luis es el Beatus Ille, ¿no? Que es una reminiscencia de las odas de Horacio. Por eso son las composiciones de las odas, por ejemplo, para hablar estrictamente de su poesía. Y a mí me gustaría empezar, Sebastián, si te parece, o si querés agregar algo, pues si no yo me voy por la rama. No, pero por ahí vos tenés algo que quieras decir en torno de... Con respecto a Salamanca, que vos citaste, que ya lo vamos a trabajar, hay que decir que Fray Luis era agustino. Y había, vamos a decirlo sinceramente, había una pica entre agustinos y dominicos, ¿no? Sí. Claro. En torno de las disquisiciones teológicas. A mí me gustó una frase que leí de Balbuena Prat que dice: es un alma inquieta que asciende a la serenidad. Fray Luis. Es un alma inquieta, es un inquieto. Es terrible. Dicen que hasta colérico por momentos, pero que cuando escribe se tranquiliza, ¿no es cierto? Es decir, cuando escribe es sereno, es tranquilo. Claro, el enfrentamiento con los dominicos viene porque los agustinos fueron los grandes platónicos. Entonces, el neoplatonismo tiene una gran influencia en San Agustín, en San Agustín, por supuesto, y en todos los agustinos posteriores, de forma tal que uno podría decir que el Renacimiento español, del cual muy bien hablaba Diego,
que se da en el siglo XVI de manera tan particular porque es tan hispana, es platónico. Es decir, la filosofía popular española, como lo dicen muchos teóricos, incluso Menéndez y Pelayo, es platónica. Entonces hay una concepción del concepto de vida ultraterrena y demás que es filosófico. Es linda, es una época muy rica, ¿no? Va de Garcilaso a Calderón. Bueno, no sé, uno tiene la vida, ¿no? Podría dedicarse toda la vida y no lo termina. Pasando por quienes ya hemos mencionado, ¿no? Como digo, siempre la segunda línea, claro. También, ¿eh? Porque sí, la segunda línea, uno siempre dice San Juan de la Cruz, sí, ¿no? Bueno, y vos mencionabas recién unos cuantos ahí que son interesantísimos. Pasa que, claro, los que sobreviven a la lectura canónica, sí, es imposible, claro. Ya con, insisto, Menéndez y Pelayo tienen unos tomacos gigantes sobre poesías líricos y tal, poetas líricos españoles y tal, que vale la pena, sobre todo con la profundidad a la que nos tiene acostumbrados Menéndez y Pelayo, ¿no? Totalmente. Hay una serie de versos que siempre vienen a mi memoria porque las escucho en la voz de Borges. Vivir quiero conmigo. Eso es de Fray Luis, ¿no? Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Que básicamente, si se me permite, haciendo una reducción, insisto, burda, como dije anteriormente, podría sintetizar su arte poética. Exacto. Si tenemos en cuenta lo que dijimos anteriormente, ¿no? Esta búsqueda, ¿no? Nostos, este regreso a un lugar. O sea, vivir quiero conmigo, gozar del bien que debo al cielo. Exacto. O sea, yo le debo al cielo este bien. O sea, soy, de alguna manera, deudor. Beneficiario de esto. Claro. A solas, sin testigo. No dar cuentas a nadie. Solitudine. Y fíjense lo que dice: libre de amor, de celo, de odio, de esperanza, de recelo. Es decir, liberado de todo tipo de pasión. Por eso muy bien lo que decía Balbuena Prat, ¿no? Claro, la serenidad. La serenidad, es decir, vivir quiero conmigo en un estado de serenidad. Y fíjense que con palabras no muy pomposas, no. Dice, ¿no? Con una lengua natural, una lengua bien pensada, un castellano impecable. Sin caer en impostaciones y sin caer en... Ahí está Gracián, bueno, están todos los padres. Ni hablar de la disputa, ¿no? Se le atribuye a Fray Luis esa famosa frase, ¿no? Decíamos ayer. Decíamos ayer. Claro, el cuento es... usado algunos exiliados para... Sí. Castellani tiene un libro que se llama Decíamos ayer, claro. ¿no? Una serie de conferencias, ensayos y tal. Que tiene que ver justamente con esto de... Bueno, Fray Luis atraviesa, por supuesto, como bien dijiste, era una época bastante picante, en cuestiones de alta teología y de sesuda teología, muy enjundiosa, como diría el querido Pablo Dávoli. Y una de las disputas más grandes tiene que ver con ciertos problemas doctrinales, el pelagianismo, cuando traduce el Cantar de los Cantares, que no estaba permitido traducirlo literalmente, el uso de la fuente hebrea más que la fuente latina, toda una disputa ahí que, dicho en un cuento corto, termina con el preso durante 4 años. Le quitan la cátedra que tiene, porque aparte era catedrático, era profesor, ganaba por oposición de antecedentes, bien hechas, por supuesto, como corresponde, y ganó varias cátedras, cátedra de Biblia, de Sagradas Escrituras y tal. Bueno, y cuando vuelve de ese proceso, que logra salir libre, vuelve a la cátedra absuelto y dice, bueno, decíamos ayer, pasaron 4 años, ¿no? Hay algunos que dicen que no lo dijo así, pero bueno, ¿no? Bueno. Di che vamos gesterna die, claro, di che vamos gesterna die, o dicevamos, como les gusta a ciertos amigos nuestros pronunciar el eclesiástico. La famosa polémica de Auxili, ¿no? Entre jesuitas y, bueno, una cuestión ahí interesante para ver. No nos queremos meter, por lo menos en este caso, en cuestiones de ardua teología, porque habría que leer un montón para entenderlo. Pero a mí me gustaría leer del libro primero, de los nombres de Cristo, libro publicado aproximadamente en 1583, que había empezado a escribir en 1527,
y que tiene que ver con las distintas manifestaciones que están en las Escrituras sobre el nombre de Cristo. Cristo es el monte, Cristo es la florecilla, el pimpollo que va a florecer, bueno, una serie de nombres. Entonces lo que hace Fray Luis es desarrollar esos nombres con una poesía magnífica. Ahora, si nosotros pensáramos una buena definición de lo que es poesía, según Fray Luis, es la siguiente, que es del libro primero de los nombres de Cristo. Porque Cristo, dice Fray Luis, es solo digno sujeto de la poesía. Y los que la sacan de él y forzándola la emplean, o por mejor decir, la pierden en argumentos de liviandad, habían de ser castigados como públicos corrompedores de dos cosas santísimas, de la poesía y de las costumbres. La poesía corrompe, porque sin duda la inspiró Dios en los ánimos de los hombres para, con el movimiento y espíritu de ella, levantarlos al cielo, de donde ella procede. Porque poesía no es sino una comunicación del aliento celestial y divino, y así en los profetas casi todos, así los que fueron movidos verdaderamente por Dios, como los que, incitados por otras causas sobrehumanas, hablaron, el mismo espíritu que los despertaba y levantaba a ver lo que los otros hombres no veían, les ordenaba y componía, y como metrificaba en la boca las palabras con número y constancia y consonancia de vida, para que hablasen por más subida manera. Que en definitiva, la poesía es aquella comunicación, insisto, del aliento divino para que el estilo del decir se asemeje al sentir y las palabras y las cosas fuesen conformes, ¿no? Habría que desmenuzar punto por punto. Le moi, le yo, ¿no? Bueno. Pero digo, esa consonancia entre el modo del decir y del sentir, que podría ir a contrapelo de lo que siempre decimos, ¿no? Poesía no es sentimentalismo. En el sentido pusilánime de, ay, el dolor del amor me lleva a escribir poesía, ay, el dolor del abandono, ay, el dolor... Que sí, en definitiva es eso, porque hay una conmoción del espíritu. Pero primero tiene que haber conmoción. Perdón, primero tiene que haber conmoción. Eso que decía Calazo tan bellamente, ese erizamiento, mueve la inspiración poética. Bueno, Fray Luis va a decir, esa inspiración poética emana de Dios. Sí. ¿No? Es decir, vuelvo a lo que me encanta esto, ¿no? La poesía, acá, es comunicación del aliento celestial y divino. Claro. Palabra de Dios que se hace palabra humana y que en definitiva, volviendo a lo que decía Sebastián hace un momento, inspirados por el espíritu, o si se quiere, cierta reminiscencia platónica, y no por nada digo reminiscencia, gran parte de la filosofía platónica, sobre todo en la madurez, tiene que ver con la reminiscencia, si el alma puede volver a su emanación originaria, si el alma sobrevive al cuerpo, qué pasa con el cuerpo. Bueno, después vendrá Aristóteles y hará algunas complementaciones interesantes. Pero digo, este aliento divino que se comunica en palabras celestiales, que luego debe ser conforme a las palabras humanas, es la búsqueda final del poeta. Encontrar en la forma del hablar y del decir eso que en el sentir se manifiesta arquetípicamente. Volvemos siempre a los mismos temas, ¿no? Como debe ser en un clásico. Como debe ser. Más adelante vamos a hablar de Dios, ¿no? ¿Qué es Dios en definitiva? Si tomamos la idea de la palabra divina como comunicación del aliento celestial, hecha poesía, ¿no? Consiste, pues, la perfección de las cosas en que cada uno de nosotros sea un mundo perfecto. Es un poco difícil esto, sea un mundo perfecto, para que por esta manera, estando todos en mí y yo en todos los otros, y teniendo yo su ser de todos ellos, y todos y cada uno de ellos teniendo el ser mío, se abrace y eslabone toda esta máquina del universo, y se reduzca a unidad la muchedumbre de sus diferencias, y quedando no mezcladas, se mezclen, y permaneciendo muchas, no lo sean. Y para que, extendiéndose y como desplegándose delante de los ojos, la variedad y diversidad venza y reine y ponga su silla la unidad sobre todo. Esto es Dios, que en tres personas es una esencia y en infinito número de excelencias no comprensibles, una sola, perfecta
y sencilla experiencia. ¿No? O sea, insisto, Qué claro. es del libro primero de los nombres de Cristo, nuevamente. Es decir, es la multiplicidad de todo en una unidad, pero a su vez esa unidad es complejamente la totalidad. Es comprender esto, ¿no? Del uno al todo y del todo al uno, es básicamente la esencia de todos los sistemas filosóficos de Platón en adelante, de Sócrates en adelante, en boca de Platón. Pero claro, puesto en palabras de Fray Luis, tiene una belleza mucho más significativa. Pensemos que esto no está escrito en latín, está escrito en castellano. Con lo cual, ahí tenemos una, es decir, es consecuente, Fray Luis es consecuente con su concepto de poesía. Exacto. ¿No? Podría haberlo escrito en latín, que por cierto escribió en latín, una cantidad enorme de tratados. Perfectamente en latín. Latín, griego, hebreo, lo que había que saber, ¿no? Pero decide escribir esto en castellano, ¿no? Lo que hay que saber, ¿no? Perdón, Sebastián. No, perdón, nada, excelente. Digo, para empezar a ponernos en tema. Justamente, ya que Diego lo dice, quiero recordar que tradujo a Virgilio y a Horacio. O sea, dominaba perfectamente el latín. Y el libro de Job, la traducción del libro de Job y los salmos. Y el despelote que se le armó con el Cantar de los Cantares, que a su vez está comentado. Sí. En la biblioteca personal de Borges, esos libros que fueron editados y que los conseguimos, por lo menos acá en Buenos Aires, en librerías de viejo y que serán una fortuna, que son esos libros negros, que vos los tenés ahí arriba. Hay una edición de los comentarios del Cantar de los Cantares de Fray Luis de León. Sí, muy señor, interesante. Sí, señor. Bueno, yo retomaría 2 o 3 conceptos que me parecen importantes, que es para aclarar. Primero, ¿por qué es un ascético y no un místico? Bueno, el ascético es la persona que en busca de la iluminación de Dios, en este caso, ¿no? Específica, no llega a la unión mística. Por eso los místicos son santos, ¿no? San Juan, Santa Teresa, ¿no? En cambio, los ascéticos comprenden, con una humildad terrible, que tal vez no van a llegar a esa unión, pero están en camino de. Y entienden que para poder comprender, o mejor dicho, para poder entender la concepción de Dios, en ese sumergirse en lo absoluto, hay que alejarse del mundo. Yo tengo aquí las odas de Fray Luis, son, sin lugar a dudas, yo creo que junto con San Juan de la Cruz, ¿no? Que es el mejor ejemplo de la mística, ¿no? La noche oscura del alma es, sin lugar, el cántico espiritual, sin lugar a dudas, son el ejemplo mejor de la mística española y de la mística, ¿no? Uno está tentado a decir la mística española porque realmente el siglo XVI español es algo increíble, increíble. La cantidad de frailes que escriben sobre lo religioso, sobre lo teológico, haciendo teología y política, realmente, como debe ser, es impresionante. Estoy pensando en Timoneda, estoy pensando en Fray Luis de Granada, estoy pensando en una cantidad tan grande, ¿no? En el Padre Vitoria, en el Padre Mariana, que fueron realmente monstruos de la escuela salmantina, que deberían volver a leerse porque está la fuente de muchísimas cosas que podríamos recuperar como orden social y como orden político, en todo sentido. Digo, él tradujo a Horacio, y alguien me diría, qué lejos, ¿no? Qué lejos de un cristiano, Horacio, ¿no? Porque Horacio parece ser el hedonismo, pero ahí está el tema, no es simplemente la cáscara. Cuando Horacio dice soy un puerco de la piara de Epicuro, no está diciendo específicamente Epicuro es un cerdo, somos todos unos cerdos que nos dedicamos al placer, sino la concentración de eso en un momento. Es muy largo, es interesante. En algún momento por ahí con Alfredo Fraschini podemos hacer un programa del Flaco, ¿no? El querido Flaco, como le decimos todos, a Horacio. Horacio es uno de los grandes poetas de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas. Las odas son una cosa increíble, los epodos y demás. Y Fray Luis lo tradujo, y la forma que él
captó de la oda latina, la convierte en una oda española que es brillante, que es una combinación de heptasílabos y endecasílabos, ¿no? Un heptasílabo, un endecasílabo, dos heptasílabos y un endecasílabo. O sea, una estrofa de 5 versos que dan pie a esa forma de silva, si se quiere, que es tan particular y que es la oda horaciana en el mejor sentido. Menéndez y Pelayo directamente habla de los poetas horacianos. Acá tengo Menéndez y Pelayo. Para no buscar el libro de Fray Luis, directamente fui a él. Y creo yo que, subrayando lo que dice Diego, y me voy a permitir leerla, discúlpeme, es un poquito larga, pero la voy a leer. La oda a la vida retirada es justamente el canto, ¿no?, junto a la oda a Francisco Salinas, que es una cosa innombrable, pero ya directamente la vamos a enumerar y hacer una pequeña introducción. La oda a la vida retirada es el modelo de un Fray Luis que entiende que todo el apasionamiento está fundamentalmente en la búsqueda de una vida concentrada. Dice: qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el estado, ni del dorado techo se admira, fabricado del sabio moro, en jaspes sustentado. No cura si la fama canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta a mi contento si soy del vano dedo señalado, si en busca de este viento ando desalentado, con ansias vivas, con mortal cuidado? Oh monte, oh fuente, oh río, oh secreto seguro, deleitoso, roto casi el navío, a vuestro almo reposo, huyo de aqueste mar tempestuoso. Un no rompido sueño, un día puro, alegre, libre quiero, no quiero ver el ceño vanamente severo de a quien la sangre ensalza o el dinero. Despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido, no los cuidados graves de que siempre seguido el que el ajeno arbitrio está tendido. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Del monte en la ladera por mi mano plantado tengo un huerto que con la primavera de bella flor cubierto ya muestra en esperanza el fruto cierto. Y como codiciosa, por ver y acrecentar su fermosura, desde la cumbre airosa una fontana pura hasta llegar corriendo se apresura. Y luego sosegada, el paso entre los árboles torciendo, el suelo de pasada de verdura vistiendo y con diversas flores va esparciendo. El aire, el huerto orea y ofrece 1000 olores el sentido. Los árboles menea con un manso ruido que del oro y del cetro pone olvido. Téngase su tesoro, los que de un falso leño se confían. No es mío ver el lloro de los que desconfían cuando el cierzo y el lábrego porfían. La combatida antena cruje y en ciega noche el claro día se torna, al cielo suena confusa vocería y la mar enriquece en porfía. A mí una pobrecilla mesa de amable paz bien abastada me basta, y la vajilla de fino oro labrada sea de quien la mar no teme airada. Y mientras miserablemente se están los otros abrazando, con sed insaciable del no durable mando, tendido yo a la sombra esté cantando, a la sombra tendido, de hiedra y laurel, eterno coronado, puesto el atento oído al son dulce acordado del plectro sabiamente meneado. Bueno, ¿ustedes quieren una historia de la influencia de la cultura grecolatina en el mundo? Bueno, así como dijo Heidegger, me voy a parangonar con Heidegger, estamos todos locos. Dijo que con el segundo coro de Antígona estaba la historia de la filosofía. Bueno, con la Oda a la vida retirada de Fray Luis está toda la poesía de Occidente. Toda. Primero y principal, el Beatus Ille que decía Diego, ¿no? Es decir, esto, me alejo, qué feliz aquel que puede alejarse de todas las tensiones, de todas las marcas, de todos los conflictos, de todas las
miserias del mundo, ¿no? Para en sencillez encontrarse consigo mismo. Eso es en el fondo la búsqueda. Coronado de laurel y de hiedra, Apolo y Dionisos. Después nos dicen que los católicos somos, ¿no? ¿Dónde está toda esa belleza que el mundo nos ha legado, solamente recuperada por la lectura que los cristianos hicieron? ¿Sí? La admiración por el mundo antiguo no significaba censurar, al contrario, significaba asumir. Por eso no escribe como Horacio, no escribe en latín como Horacio, sino es un horaciano que tiene en el fondo el verdadero sentido de la sencillez de la vida. Fíjense ustedes que los versos que citó Diego, vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, es justamente como muy bien decía Diego. ¿Qué es lo más sencillo del mundo? La oda a la vida retirada es el canto a la vida verdadera. Es el momento en que cualquiera de los hombres vuelve a ser el que es. Porque es esa búsqueda ascética, ¿no es cierto?, pobre, pero en el mejor sentido, no pobre porque vive bajo una chapa, ¿sí? No es pobre porque le han dado una chapa para vivir, ¿sí?, para después ir a votar, sino fundamentalmente porque es una elección. Comprendiendo que los dorados del poder del Estado y demás, ¿no?, los dorados de la vida y demás, no tienen sentido, porque en el fondo son todas vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay que ir a buscar la esencia. La esencia está justamente en esa búsqueda de lo más sencillo en la naturaleza. Es el locus amoenus, también el lugar ameno, ¿no? Es la felicidad que se encuentra sabiamente en la esencia del ser humano. Y el ritmo del poema, marcado por heptasílabos y endecasílabos, es justamente el de la serenidad, el de un río que fluye. No es un verso igual. Claro, el ruido, ¿no?, el rumor, esta cosa de que debe ser un ir y venir. Por eso el verso corto, el verso largo, el verso corto, el verso largo. Vamos y venimos, ¿no? En una esencia que nos lleva, ¿no?, que es la esencia justamente del hombre en búsqueda. En la Oda a Francisco de Salinas, a ese organista ciego al que le dedica el poema, en la música de Salinas está la transportación, el transporte hacia Dios, ¿no?, la perfección de... Por eso la serenidad. Recuerden ustedes que toda esencia religiosa busca el silencio. Yo sé que hoy en día lo que estoy diciendo es algo totalmente diferente, ¿no?, porque en realidad es todo barullo, es todo batifondo, por decirlo de una manera popular. Incluso las ceremonias religiosas. Cuando en realidad lo que se busca es la concentración. Por eso el órgano era, ¿no es cierto?, ese instrumento de viento que fundamentalmente buscaba la idea de la elevación. Cuando ingresa el órgano a las iglesias, se lo hace con cierta prudencia, porque en realidad es el canto humano lo que más debería notarse. Pero es el órgano, en tanto, no es un instrumento rasgado, es un instrumento de elevación, ¿sí? Y por último, él es autor de algo que se llama La Perfecta Casada. ¿Quién es la perfecta casada? Uno podría decir, hay una serie de cosas particulares. Es la iglesia, sí, es María, ¿sí?, simbólicamente, por supuesto, pero es el hombre que se une a Dios, el ser humano que se une a Dios. Ese es el perfecto casamiento. No olviden ustedes que estamos ante un fraile, y estamos ante un fraile cuya característica más notable es la reflexión sobre el poder de Dios en los hombres. En un siglo en el que España, dueña del mundo en ese momento, señora del mundo, como le dice Enrique de Gandía, la señora del mundo en el siglo XVI, está dando teología. Está dando una búsqueda de... ¿A qué vino? ¿No? Sí, por supuesto, obviamente, la plata, el oro, sí, ya lo sé, todo eso, por supuesto. Pero hubo algo que atrajo fundamentalmente y movilizó a estos hombres. En el fondo, ¿qué sacó Fray Luis? ¿Qué sacaron todos estos hombres con esa búsqueda?
una espiritualización de una España que iba a cristianizar al mundo con un sentido muy particular, ¿no? Como solo lo podían hacer ellos en el siglo XV, en el siglo XVI. No le podemos pedir que hayan sido muy posmodernos, ¿no? Sino que tenían un sentido caballeresco que creo que hay que recuperar en muchos aspectos. Y lo último, los diálogos, ¿no? Como de los nombres de Cristo, es un diálogo, tiene todo el sentido platónico, porque él lo hace en diálogo, ¿no? Sabino, Marcelo, Juliano, son los tres monjes que se reúnen en una mañana, una tarde y una mañana siguiente a dialogar sobre los nombres de Cristo. Y uno, ¿qué ve siempre en la lectura de Fray Luis? La calma. Es decir, la quietud, o mejor dicho, la serenidad, ese es el término, que permite la reflexión. En un mundo ausente de reflexión, Fray Luis dice, tanta acción, tanta guerra, ¿no? Tanto caballeresco, que España lo tiene en su sangre, ¿no? Merecen también de la reflexión teológica, filosófica, mística, ¿no? Aunque no se acceda a ello, aunque no se acceda al premio definitivo. Yo creo que, humildemente creo que entre los grandes poetas de la lengua española, a los que pongo en la que pongo a Garcilaso, ¿no? Por supuesto, a San Juan, a Santa Teresa, está Fray Luis, ¿no? Sobre todo de esa etapa de oro. Después uno ya directamente empieza a congraciarse con Góngora, con Quevedo, con Lope, ¿no? Con Calderón. Pero estos hombres todavía no habían vivido el momento del quiebre, que sí vivieron después, ¿no? Sobre todo Quevedo, en una España que empieza a declinar, ¿no? Llega a Occidente, llega el Oquidere, ¿no? En este momento están en la gloria, ¿no? Pero esa gloria, en vez de los dorados del Estado, debe llevarme al interior de la naturaleza, del jardín, que siempre recupera lo más bello, y si se quiere lo más profundo del ser humano, ¿no? Bueno, un poquito para conversarlo. Yo la verdad es que les recomiendo, está en nuestra lengua, no hace falta leer traducciones. Creo que es un maestro de la poesía. Creo que sus 15, 20 odas merecen realmente ser leídas y releídas constantemente. Si Borges lo citaba de memoria, ¿no es cierto?, uno puede imaginarse lo que ha significado, ¿no? Y esta sensación de que en el fondo quienes quisieron censurarlo recibieron la máxima pena con su frase, ¿no? Decíamos ayer, qué poco importa, ¿quiénes son los que lo censuraron, ¿no? Para la historia de la humanidad quedan en una trampa negra, ¿no? Frente a la belleza de lo que un sabio vuelve para decir, ¿no? Fray Luis era un excelente docente, y creo que en buena medida todos los docentes tenemos que aprender en ese sentido. Vamos a ser siempre criticados, censurados, puestos correctamente en una cajita, pero bueno, a veces esa cajita hay que romperla para saber que si no me dejan traducir el Cantar de los Cantares, que forma parte de la Biblia, los equivocados son los otros, ¿no? A mí me hace pensar, ¿no? Obviamente, siempre la lectura y relectura de los clásicos y de los grandes poetas, sobre todo. Yo creo que si bien la prosa, la narrativa, bueno, la tragedia, el teatro, tienen un contenido altísimo. Entiendo a dónde vas, sí. La poesía vuelvo a citar a Fray Luis, ¿no? Es comunicación del aliento celestial y divino. Dicho en boca de Fray Luis, en castellano hermoso, recupera lo que vos decís, Sebastián, sobre el mito y el primer lenguaje del hombre, que se hace poesía, todo, y en definitiva es volver. Otra vez. Es volver, ¿no? Claro. Se me vienen a la mente, hace poco leíamos con algunos colegas el Critias de Platón, ¿no? Que es un diálogo interesante, breve, uno de los más breves, pero no es el Critias de quien quiero hablar, sino del Fedón, ¿no? O del Fedro, Platón. O sea, Platón ya atisbaba algo de esto, ¿no? Por Dios. Es una filosofía de la reminiscencia, bien decíamos anteriormente. Platón pero vio todo. Y fíjate, para
sumar a lo que leías de la Oda de la vida retirada, Oda al aparcamiento. Sierra que vas al cielo, altísima, y que gozas del sosiego que no conoce el suelo, a donde el vulgo ciego ama el morir, ardiendo en vivo fuego, recíbeme en tu cumbre, recíbeme que huyo perseguido, la errada muchedumbre, el trabajar perdido, la falsa paz, el mal no merecido. La sierra, ¿no? No solo, como bien dice Mircea Eliade, como axis mundi, ¿no? Así como el elemento axial, eje vertical, sino como elevación, ¿no? Como punto más alto, como la cumbre, recíbeme. Pero a mí me golpea o me lleva a otro lugar esto, donde el vulgo ciego ama el morir, ardiendo en vivo fuego. Es para otro programa, es para otro tema, esto del saber ver en la muerte no un final. Que muero porque no muero. muero. Porque no muero. Sino una instancia más de ese camino, ¿no? Digo, a ver, no estoy haciendo una apología de la muerte, por favor, que se entienda esto, porque perder a un ser querido es doloroso, incluso pensar en la muerte misma de uno genera del sentimiento trágico de la vida. Claro. Uno le llevó un tratado filosófico, Don Miguel, de quien ya hemos hablado, ¿no? Pero para una zeta o para un místico también, ese reencuentro está en el morir. Exacto. Entonces ese regreso al locus amoenus, beatus ille, ¿no? Bendito aquel, o sea, santificado aquel que vuelve. Qui procul negotis. Al locus amoenus. Y luego, por supuesto, como bien decía Sebastián, hay toda una forma mentis, ¿no? Una construcción del mundo de esa época que todavía no llegaba a la decadencia que, por supuesto, decía Sebastián, va a haber Quevedo, y que ni hablar va a haber Cervantes, ¿no? Claro. O sea, pensemos que Fray Luis muere en 1591 y 15 años después, 14 años después, tenemos el Quijote. Claro, ¿no? Claro. Entonces, pensemos en eso también, ya otro género, otra forma, otros tópicos y tal, pero hay algo en esos años. Exacto. Finiseculares, fines del siglo XVI, principios del XVII, que no es menor, que España, por supuesto, en un periodo de 100 años logra una expansión y logra un esplendor fabuloso, y luego se cae, ¿no? Y ahí están estos muchachos sosteniendo la llama, no soplando las cenizas, manteniendo la brasa. No soplamos la ceniza, no soplemos ceniza, que después terminamos tiznados y enceguecidos también, ¿no? Es decir, pero bueno, nada, no quiero ahondar ni abundar en cosas que ya hemos dicho. Que los dos estamos tranquilos, es la serenidad que transmite. Sí, es la serenidad y no bueno. Es para apasionarse. No es para ponerse vehementes, porque si quieren nos ponemos vehementes, pero no, justamente me gustó eso que decía Sebastián, obviamente, volviendo a Balbuena Prat, esa serenidad, ¿no? Una poética de la serenidad. De la pasión a la serenidad. Que es propio del ascetismo. Claro, esa vía de lo ascético que es tan particular, ¿no? Que si bien muchos dirán, bueno, pero es menor a la mística, si pudiéramos llegar a eso. Pero también hay algo de desesperación en la mística. Obvio. La noche oscura del alma de San Juan de la Cruz. Obviamente es un poeta místico, es un poema magnífico, pero hay un dejo por supuesto. En una noche de ansias inflamada. Esa cosa Fray Luis escribe Noche Serena. Tiene un poema que es La Noche Serena. Claro, exactamente. Digo, leído en tándem es como si, bueno, quizás perdón por la observación que voy a hacer, quizás es un poco tirada de los pelos, pero más de una vez hemos sido reconvenidos por ciertos individuos en torno de el eterno debate ébola y el otro, como es que no, es decir, uno era contemplativo, el otro era de hacer más tomar, bueno, mutatis mutandis, todos vamos para el mismo lado, muchachos, y en definitiva a veces hay que tomar la demencia, pero a veces es necesaria también esa serenidad, esa búsqueda, esa contemplación, y en el fondo vamos a llegar al mismo lugar, si es que realmente estamos preparados para escuchar y ver
y asimilar eso, que no es fácil, no es fácil. Hace poco leyendo Platón, nuevamente, vuelvo monotemático, pero bueno, es un gran descubrimiento interesante. No es menor que, no sé, un Lewis, un Chesterton, un Tolkien, hayan elegido la literatura narrativa, claro, la prosa, para tratar de traducir esto, porque poéticamente ya lo hizo Fray Luis, ya lo hicieron grandes poetas. Esta idea hay una frase de la última novela de Lewis, que siempre la cito, hasta mientras no tengamos rostros, es la novela Till We Have Faces. No sé, la cosa más dulce que me pasó en la vida fue la añoranza, the longing, en inglés longing es bastante difícil de traducir, ¿no? The sweetest thing in all my life has been the longing, es decir, el extrañar, la añoranza. La añoranza. Es decir, ¿y qué añoramos? La montaña, the mountain, el lugar de donde yo nací, donde el personaje es un personaje mítico, ¿no? Es la Psigé, es la reescritura del mito de Eros y Psigé, desde la perspectiva de la hermana de Psigé. Entonces ella le pregunta, ¿pero no tenés miedo? Te vas a morir, te vas a ser sacrificada. Y ella dice, no, no tengo miedo a la muerte, porque la cosa más dulce que me pasó en la vida es la añoranza. Claro. Y no es como que me estoy yendo, o sea, yo no muero y me voy. It's not like going, but like going back. O sea, como volver, volver. Bueno, en fin, me dice bola. Non omnis moriar, dicen los latinos. Claro, y después es memento mori, ¿no? Claro. Recuerda que morirás. Exacto. No lo olvides. No, bueno, pero bueno, nos pusimos un poco... es muy valioso el hecho porque justamente tiene que ver con la búsqueda de lo ascético, ¿no? De sacarse los dorados de encima, ¿no? Y volver a la sencillez. El mundanal ruido, como dice. El mundanal ruido, exactamente. Que después habla del ruido, pero claro, el ruido del... Claro, es el rumor. Interesante, ¿no? El ir y venir de este río que arrastra, pero a la vez produce un avanzar y un retroceder, un avanzar y un retroceder, ¿no? ¿Y quién viene a mi mente? Estábamos por irnos y no, de Sama, de claro, Antonio de Benedetto, ¿no? Claro, quizás, bueno, es una referencia un poco tirada de los pelos, pero exacto, está esa idea, ¿no? Del río que va bien, pero vuelve y va, claro, bueno. Exacto. En el medio de todo este fárrago, en el medio de este mundo que se nos viene encima, volvamos a los clásicos, por favor, les pedimos, volvamos y sigamos leyendo. Producen algo particular. Sebastián, creo que hemos dicho lo que había que decir. Muy bien, muy bien. Y si queda algo por decir, por supuesto, bienvenidos a los comentarios. Una obra inmensa. Y nos volveremos a ver el próximo lunes, Dios mediante, en una nueva emisión de La Última Página. No se olviden de ver todos los datos que siempre dejamos aquí abajo, cómo suscribirse, cómo colaborar y tal. Y bueno, el jueves tal vez haya alguna cosa, ¿no? O sea, siempre es una sorpresa, ¿no? Y bueno, por mi parte, gracias Sebastián, como siempre es un placer volver. Volver, con las frentes marchitas, ¿no? Nos vemos el lunes, que tengan buena semana, chao. Adiós, gracias.